Queríamos justamente hablar de la emergencia económica que el gobierno nacional decretó ayer con una persona que sabe muchísimo sobre este asunto, el exministro de Hacienda justamente, Mauricio Cárdenas, a quien saludamos a esta hora. Muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlos. Creo que usted tuvo la oportunidad de escuchar esta crónica. ¿Qué opina de esto, de que Colombia quiera salirse de la Corte Penal Internacional? Bueno, estas son las dos primicias de hoy. Pues realmente ponen sobre la mesa dos temas de gran trascendencia. Primero, el documental o la serie que anuncia Julio sobre el proceso 8000, que saldrá el 3 de septiembre de HBO, va a revivir muchos temas en Colombia que es necesario. Y yo creo que para las personas que no vivieron esa época es necesario que se vuelva a saber qué fue lo que ocurrió, porque el narcotráfico sigue presente y la plata del narcotráfico en la política sigue existiendo. Entonces ese es un documental fundamental. Corte Penal Internacional, el documento, pues lo que insinúa es que Colombia pueda hacer equipo, por decirlo así, con Estados Unidos e Israel, que han tenido desde hace muchísimo tiempo unos reparos muy grandes a la Corte Penal Internacional. Colombia tiene, digamos, parte de la Corte Penal Internacional por razones ya de carácter que están en nuestra Constitución. Es decir, no es un debate, una decisión que pueda tomar un gobierno unilateralmente. Va a ser, digamos, será tema de una discusión muy amplia, porque eso tiene tanto de largo como de ancho, entre otras cosas porque es un mecanismo que nos protege frente a abusos que puedan cometerse en nuestro país y que sean delitos, digamos, internacionales, delitos que puedan tener una condena internacional. Entonces eso tiene muchos elementos que serán análisis no necesariamente del gobierno, eso tendrá que involucrarse el Congreso y sobre todo la Corte Constitucional. Pues muy valiosa esa apreciación que usted nos da de estos dos asuntos que hoy, como lo dice, son primicia de Caracol Radio. Volvamos al tema que nos compete en materia económica en Colombia, porque sin duda pues ya está el decreto madre. Todavía estamos a la espera de que salgan las medidas concretas de lo que va a traer pues esta expedición del decreto justamente para ayudar a los damnificados del terremoto. Exministro, con base en lo que usted leyó de este decreto, ¿qué se espera que pueda traer como medidas adicionales a lo que ya se ha dicho? Hay unos alivios tributarios que anunció ya el gobierno nacional, también unos subsidios de arriendo. ¿Qué más podría implementarse en medio de esta terrible tragedia? Bueno, antes de hablar sobre lo que se puede derivar de este decreto, pues lo primero que hay que decir es que es un decreto muy bien elaborado. Es un decreto que la Corte Constitucional se va a demorar 5 minutos declarando su exequibilidad. Y esto es importante decirlo porque venimos de una fase de un gobierno que abusó de la figura de las emergencias económicas y sociales y, por supuesto, llevó a que muchas veces la Corte Constitucional, como ocurrió con una que declaró en diciembre del año pasado, las haya considerado inexequibles, es decir, que no tenían sustento. Esta está muy bien justificada. Y yo diría que lo primero que hay que destacar es, hay un cuadro, hay una tabla que compara los efectos de este terremoto del 10 de agosto con los de el eje cafetero de 1999, terremoto que se conoce como el que afectó particularmente a Armenia, pero afectó a 5 departamentos. Este terremoto, en términos de destrucción de infraestructura, en términos de daños a las viviendas, en términos de afectación, por ejemplo, a instituciones educativas, fue más devastador. Se produjeron menos pérdidas humanas, afortunadamente. En 1999 casi 1.200, en esta oportunidad unas 340. Entonces, digamos que desde ese punto de vista fue menos letal, pero el daño en términos de infraestructura, en términos de vivienda y en términos de afectación en general, en términos de la cantidad de departamentos y de municipios, en 1999 fueron 17 municipios, ahora fueron 471. Entonces, están sobradas las razones y la justificación de esa emergencia. Por eso vamos a pasar rápidamente entonces al análisis de lo que se puede venir, de cómo se va a desarrollar, digamos, este marco normativo para manejar esta tragedia y cuáles son los decretos que se pueden desprender. Entonces, yo diría que aquí hay unos elementos muy importantes que hay que poner ya sobre la mesa. Primero, se va a utilizar la figura de obras por impuestos, es decir, el sector privado colombiano, además de la generosidad que ha tenido con las donaciones, va a tener la oportunidad de, en vez de pagar impuestos, con cargo a esos impuestos, hacer obras. Esto ya existe desde el año 2016.
en una reforma que introdujimos en ese momento, pero estaba circunscrito a los municipios que tenían alta afectación por el conflicto armado. Ahora seguramente se van a incluir todos los municipios con afectación por el terremoto. Entonces el sector privado ya tiene que estar pensando en cómo se va a involucrar en la reconstrucción utilizando los impuestos. Dos, la SAE, que tiene la Sociedad de Activos Especiales, que tiene los bienes recibidos por extinción de dominio. Va a haber un procedimiento exprés para la venta de esos inmuebles. Esto es importantísimo y ya seguramente hay muchas personas que estarán pensando en la cantidad de inmuebles que tiene la SAE, que los mecanismos y las normas existentes hacen que esos procedimientos de venta sean muy lentos. Ahora va a haber un mecanismo para salir rápido a vender esos inmuebles y utilizar esos recursos para la reconstrucción, para alimentar el Fondo Milagro. Ya hablo del Fondo Milagro y no será la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que está desacreditada, que tiene, digamos, esa mancha por los fenómenos de corrupción del gobierno pasado, sino el Fondo Milagro, una nueva institucionalidad. No se ha definido cuál es esa nueva institucionalidad, y ese será tal vez uno de los primeros decretos de esta emergencia. El mecanismo específico que se va a utilizar. Se menciona allí que tendrá similitudes con el FOREC, el fondo que se creó para la reconstrucción del eje cafetero. ¿Qué significa esto? Alta participación del sector privado en sus organismos de dirección, alta capacidad de conseguir financiamiento internacional, pero sobre todo agilidad en los mecanismos de contratación. Todo esto requiere entonces un mecanismo muy blindado de gobernanza para asegurar que esos recursos se utilicen bien. Eso quiere decir una cabeza. Ahí debe venir el nombramiento de alguien con alta credibilidad, con una enorme reputación a nivel nacional para manejar esos recursos. No será entonces la unidad de gestión de riesgo. Sí, lo otro, ministro, es en el plano general, cuando un gobierno llega, pues tiene un plan planteado, pero la realidad muchas veces hace cambiar ese plan. Y uno de los temas centrales que se han hablado es no reforma tributaria y retirar el impuesto al patrimonio. Frente a esta nueva realidad, ¿usted cree que se pueden mantener esas promesas? Muy buen punto. El decreto, digamos que en un momento dado, el de la emergencia, toma una ruta que es explicarle a la Corte Constitucional por qué la situación fiscal del país está tan débil. Y lo dice explícitamente, que no está utilizando este decreto, que no está justificando este decreto por el gran problema fiscal que tiene Colombia, porque eso ya se sabía, ese no es un hecho sobreviniente, sino que lo está haciendo y lo está explicando para decir que aquí se van a necesitar unas medidas extraordinarias porque no hay plata. Menciona el decreto que el costo estimado del daño en términos de viviendas y en términos de infraestructura es de 30 billones de pesos y que el fondo que tiene la unidad de gestión de riesgos para atender emergencias es de 47 mil millones. Es decir, algo que cuesta 30 billones recuperar tiene un financiamiento pues que no es ni el 1%, el 1,5%. O sea, entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay que tomar medidas extraordinarias. Entonces, ¿para dónde va esto? Esto va seguramente en la siguiente dirección. El gobierno tiene en este momento que presentar el presupuesto para el año 2027. Recordemos que el presupuesto lo había presentado el gobierno de Gustavo Petro. El Congreso se lo devuelve, eso ocurrió en los primeros días de agosto, y ahora el gobierno le tiene que reenviar un nuevo presupuesto al Congreso antes de finalizar este mes. Allí seguramente vamos a ver es que va a haber unas medidas de recorte de ese presupuesto original, pero para utilizar lo que se ahorre en financiar un nuevo presupuesto paralelo, aparte, diferente, que será el de la reconstrucción. Entonces, seguramente el gobierno va a decir, mire, hay unas medidas de ajuste en los salarios de los funcionarios públicos, o en cierre de entidades, o en medidas como la que se propone, que nosotros habíamos planteado en campaña de reducción de la UNP, de la protección, donde hay billones de pesos dedicados a la protección de personas que probablemente no lo necesitan. Medidas de recorte en ese presupuesto ordinario para esos recursos trasladarlos a financiar la reconstrucción. Eso seguramente es lo que vamos a ver. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Que en el agregado la situación de las finanzas públicas de Colombia no va a mejorar, porque lo que se iba a ahorrar ahora va a tener que destinarse a la reconstrucción
de los daños causados por el terremoto. Eso de la UNP, exministro, precisamente es parte de lo que hemos conversado esta mañana en 6am. Si es posible que muchos de esos congresistas, por ejemplo, pues realmente entreguen esquemas de seguridad que no necesitan. Hay estimaciones de alrededor de $1 billón que podrían ahorrarse solo por cuenta de eso. Exministro, pero esta es una pregunta que podría dar para que usted se extienda mucho, pero yo le pido que casi que sea de sí o no. Aquí también, durante estos días, se han señalado dos posturas distintas. Por una parte, posturas, por ejemplo, como la del doctor Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, que dice que hay que hacer un recorte en el gasto y que con esta situación de emergencia que tenemos todavía más. Y en cambio, el doctor Jorge Iván González, que fue el director del DNP durante los primeros meses del gobierno Petro, dice que eso es imposible, que en Colombia recortar el gasto no se puede. ¿Se puede o no se puede? No, claro que se puede y se debe. Yo no sé si usted vio que el dólar ayer estuvo a 3.050 pesos. Hay muchos exportadores en Colombia pues que están pasando aceite, que están perdiendo plata, porque con ese nivel del dólar ya la exportación de flores o la exportación de productos de la agroindustria no da. El origen de ese problema del dólar tan barato es fiscal, porque están entrando muchos dólares a Colombia para financiar el déficit fiscal. Entonces eso hay que corregirlo. Eso no es si se puede o no se puede, hay que hacerlo. Lo que pasa es que ahora entra en escena la reconstrucción. Entonces lo que yo creo que va a ocurrir es que en el presupuesto ordinario, digamos como el presupuesto que se habría dado si no hubiera habido terremoto, tiene que haber un recorte. Y ese recorte lo tendrá que anunciar el gobierno en los próximos días. Pero ahora resulta que esos recursos los vamos a necesitar para financiar algo diferente. Entonces hay que separar los dos presupuestos y decir, aquí hay una cosa temporal, que será unos 2 o 3 años, de reconstrucción que va a requerir unos recursos adicionales, explicar muy bien cuáles son esos recursos, cuáles son esas fuentes, pero en el presupuesto ordinario, normal, el que se hubiera dado sin terremoto, tiene que haber un recorte. Si no, nosotros vamos a tener una situación fiscal muy difícil en Colombia y sobre todo vamos a tener todavía la amenaza de que las firmas calificadoras sigan deteriorando la calificación de Colombia, que Colombia no tenga acceso a un financiamiento fluido, en fin, todos los problemas asociados a un mal manejo fiscal. Eso hay que resolverlo, eso hay que enfrentarlo. Y esa es una enorme tarea. La encrucijada más grande en este momento dentro del gobierno la tiene el Ministerio de Hacienda, porque tiene que conseguir la plata para la reconstrucción, pero al mismo tiempo dar unas señales de que se está poniendo la casa en orden y que se está recortando el gasto público. Doctor Cárdenas, el expresidente ya Gustavo Petro habló ayer sobre ese tema y dijo que pues se resucitara la reforma tributaria que su gobierno presentó en la recta final de la administración Petro y que eso recaudaría cerca de 20 billones de pesos, que haría parte pues de todo el dinero que se necesita. ¿Usted cree que eso es viable? El gravar lo que él proponía allí al consumo de licores, de tabaco, bueno, otra serie de impuestos, ¿eso es viable? ¿Y que se quite el impuesto al patrimonio, por ejemplo? A ver, dos cosas. Uno, el origen de este problema fiscal, no hay la más mínima duda, tiene que ver con el exceso de gasto del gobierno pasado. Ayer mismo el procurador dijo que gracias a las medidas que él había adoptado, había frenado la contratación en los últimos 45 días del gobierno de 5 billones de pesos. Es decir, el gobierno venía a un ritmo de gasto, digamos que estaba desbordado. Entonces, lo primero que yo creo que no tiene autoridad el expresidente Petro para hablar de cómo resolver el problema fiscal, porque él no lo quiso resolver, él lo agravó. Dos, era la reforma tributaria que ellos radicaron ahí en los últimos días, precisamente para poder hacer lo que está haciendo ahora, que es hacer política con una reforma que no tenía ninguna viabilidad. Es una reforma que hundiría más a Colombia, donde ya hay un problema muy grave de baja inversión. Colombia tiene hoy una situación real y es que se invierte muy poco. Se consume mucho, pero se invierte poco. Entonces, la reforma de él es una reforma contra el capital, contra la inversión. Más impuesto de patrimonio. Es una reforma que es toda contra las empresas. Entonces baja más la inversión. Entonces es una reforma totalmente inconveniente. Es exactamente lo que no se necesita. Ahora, el presidente Abelardo de la Espriella, en medio de una situación tan difícil como esta, pues no tiene mucho espacio para bajar impuestos. Yo lo que sí defendería es que se elimine el impuesto de patrimonio por una sencilla razón. Porque ese impuesto
Primero lo creó para las empresas en una emergencia económica el presidente Petro. Eso es muy reciente, eso se debe echar para atrás. Lo creó con la emergencia después de las inundaciones en la costa Caribe. Echar para atrás el impuesto de patrimonio a las empresas y echar para atrás el impuesto de patrimonio a personas naturales por una razón sencilla, es que no recauda casi nada. Y lo que ha generado es que la gente se va de Colombia, se domicilia en otros países. Entonces, ese se debería eliminar. No genera mucho problema desde el punto de vista de recaudo y sí da una señal muy positiva para que vuelva la inversión a Colombia. Es el exministro Mauricio Cárdenas. Gracias por haber dado su análisis en estos micrófonos de 6 AM de Caracol Radio. Siempre es un placer escucharlo. Que tenga un buen día. Muchas gracias.